¿Qué son inner joins? Recordar que al ser una base de datos relacional, pues todas las tablas se relacionan entre sí. Es algo primordial de lo que es nuestra base de datos. Entonces, ¿por qué el objetivo es que sea relacional? Precisamente para poder utilizar esta parte que es los joins. Los joins es hacer búsquedas de tablas siempre y cuando pues tengan esa relación. Dice, en el modelo de base de datos relacionales se recurre a las sentencias join, cross join, left join, right join, inner join. Esto lo que nos va a permitir es crear combinaciones de tablas para obtener ciertos resultados cuando se pide información. Dice, en un sistema gestor de base de datos, primero se tiene que generar un producto cartesiano, que bueno, ya en parte de matemáticas discretas, que también se usan aquí en lo que es base de datos, al hablar del producto cartesiano es cruzar datos. Es a lo que se refiere en general. El inner join filtra un resultado según una condición. Inner join se diferencia de todas las demás sentencias por mostrar un conjunto de resultados mínimos que muestren los registros. Todo esto pues, se puede utilizar en conjunto con la sentencia select. Para decir, bueno, y en general, ¿para qué se usa? Ahorita vamos a ver ejemplos. Tenemos por ahí diferentes opciones de usar los inner join. El inner join, que es el más usado, que vendría siendo este. Los inner join es únicamente las uniones de tablas siempre y cuando los IDs se comuniquen. Los left join o los right join, por ejemplo, aquí tenemos left join. Al utilizar left join, te va a traer los datos de ambas tablas que se unen, pero todo del lado izquierdo. Ahorita vemos unos ejemplos. Condicionales, pues siempre va el select, los campos que vas a seleccionar, como los select que hemos visto, from, y en lugar de decir from hospitales, nada más, a lo mejor vas a decir from hospitales que se une con tal tabla, o que se une con otra tabla. Esa es la condicional de un inner join. Por ejemplo, tengo aquí dos tablas, la tabla empleado y la tabla departamento. La tabla empleado tenemos el ID, el nombre y a qué departamento pertenece. Es decir, aquí hay una relación de este con este. ¿Qué pasa si yo utilizo un inner join? Por ejemplo, inner join o join es exactamente lo mismo. Dice, lo más usual, lo primero que se suele aprender es el uso de este inner join. Esta cláusula busca coincidencias entre las dos tablas en función a una columna que tienen en común. De tal modo que pues solo existe una intersección. Por ejemplo, si yo le digo selecciona todo de empleados, inner join, departamentos, on, esto es algo bien importante. Al yo decirle selecciona todo, va a seleccionar todo de empleado y todo de departamento. ¿Por qué? Porque aquí le digo de empleados, from empleados, que hace un inner join con departamentos, es decir, aquí estoy teniendo la unión de las dos tablas. Una condicional es este on. Este on te indica a través de qué se están uniendo, si te fijas, a través de este ID del departamento con este ID. Y aquí cruza la información, pero ojo, te cruza única y exclusivamente aquellos que coincidan. ¿Qué pasa si yo aquí, si te fijas, Williams no pertenece a ningún departamento? A él no me lo muestra, porque al ponerle esta condicional, donde el ID del departamento sea igual al ID, únicamente te va a mostrar aquellos que coincidan. Este sí tiene departamento, este también y este también. Y te lo repite porque si te fijas, John y Heinsberg pertenecen a Engineering y aquí te lo indico. Jones e Heinsberg pertenecen al mismo departamento.
¿Cuándo saber utilizarlos? Es exactamente el inner join cuando te quieras traer información única y exclusivamente de datos que crucen, es decir, que coincidan. Si yo tengo, en este caso, como Williams, que no tiene o no pertenece a un departamento, o, si te fijas también, tengo el departamento 33, el departamento 34 y el departamento 31 en la tabla. Pero el departamento 35 tampoco está aquí, es decir, tengo empleados que no pertenecen a algún departamento, pero también tengo departamentos que no tienen empleados. Estos que no pertenecen, al hacer un inner join no me los va a mostrar. Condicional de un inner join es que te va a traer única y exclusivamente los datos que cruzan. Y los datos que cruzan son aquellos que tienes IDs en común. Y bueno, aparte de eso, en lugar de nosotros trabajar con select todo, porque obviamente no es lo ideal, si tú te fijas en este ejercicio, en donde le pones seleccionar todos, pues obviamente estáis seleccionando todo de todas las dos tablas. Pero también le puedo incluir, es la misma consulta si te fijas, from empleado, que hace un inner join con departamento, pero aquí ya fue más explícito. Dice, selecciona nombre de empleado y nombre del departamento. O sea, aquí ya nada más estoy especificando dos campos de cada tabla. Y esta parte es importante. Si te fijas, aquí indica, selecciona from empleados y podemos ponerle as e. ¿Qué es importante o por qué es importante? Poner un nombre a las tablas en una consulta select te ayuda a ser más organizado y más entendible. Si tú no pusieras as e o el e como dice aquí, tú tendrías que poner select empleado.nombre, departamento.nombre, o sea, tal cual el nombre de la tabla. Si tú renombras, como en este ejercicio, empleados as e, que hace un inner join con departamento as de, entonces aquí ya nada más estoy utilizando los nombres como le puse a las tablas. Y lo único que también hago con este as que tú ves aquí es poner o renombrar el encabezado, porque si yo no pongo as empleado, como indica aquí, aquí te aparecería e.nombre. Y lo ideal es que el encabezado que vayas a tener en tu resultado de consultas, pues sea entendible para el usuario final. Por eso aquí te lo indica, dice, selecciona el nombre de empleado, as empleado, que es tu encabezado, coma, el nombre del departamento, as departamento, from empleados que hacen un inner join con departamentos a través de sus IDs. Entonces, con esto, pues es mucho más entendible. ¿Qué cambió? Pues que fui más específica en los datos que quiero estar seleccionando. Pero los inner join son exactamente los mismos. ¿Qué pasa cuando tengo un left join? Dice, con el left join vamos a dar prioridad a la tabla izquierda. Y ojo, al decir tabla izquierda es la que esté del lado izquierdo. Si tú cambias las tablas y quieres traerte la tabla del lado derecho, pues tendrías que poner right join. Al decir left, nada más es el acomodo. Todo del lado izquierdo. Si no existe ninguna coincidencia para algunas de las filas, la tabla de la izquierda mostrará los resultados. Por ejemplo, selecciona el nombre del empleado, nombre del departamento, from empleados, que hace un left join con departamentos a través de sus IDs. Si yo le quito el left, me quedaría exactamente igual a esta consulta, pero le estoy indicando un left. Entonces, al ponerle left le dice, tráete la unión de ambas, por eso aquí este simbolito, o sea, te va a traer la unión de ambas, pero tráete todo del lado izquierdo, o sea, todo de la tabla empleados, la que está del lado izquierdo de E, o sea, este. No importando si cruza o no, entonces, ¿qué te va a mostrar aquí? Pues si te va a mostrar, ahora sí te va a traer a Williams, porque le estás indicando, tráete todos los datos del lado izquierdo, y el lado izquierdo es la tabla empleados, más aparte,
Pues todo lo del departamento siempre y cuando cruce. O sea, te está trayendo Raftery con Sale, Jones con January y Williams sin nada. Todo del lado izquierdo. Repito, ¿qué pasa si tú pones from empleados, join from departamentos, join con empleados y querías traerte todo de empleados, pues tendrías que utilizar un right join porque ahora la tabla empleados está del lado derecho. Entonces, realmente el left o el right es dependiendo del lado donde quieras estar la tabla que te trae. ¿Qué diferencia en este ejercicio con el right join? Estoy utilizando el right join. La diferencia ahora es que me va a traer todo del lado derecho, o sea, todo de la tabla departamentos. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que vimos que había departamentos que no tenían empleados? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta consulta? Dice, selecciona el nombre del empleado, el nombre del departamento. ¿Qué hace un rayón? A través de sus IDs. Entonces, al decirle right join, te va a traer lo que cruzan ambas tablas, o sea, los empleados con los que cruzan, más todo lo que está del lado derecho, y todo lo que está del lado derecho está en la tabla de departamentos. Entonces, ahora sí, te va a poner todo lo que está del lado derecho, que viene siendo los departamentos, en este caso te incluye todos los que cruzan, pero también te incluye aquel que en el departamento marketing no tiene empleados. No sé si me explico. Sí. Sí, sí, maestra, sí. ¿Seguro? Sí, sí, es que estaba leyendo eso mismo. Ahora, ¿cuándo Por eso es la utilizar? pregunta. ¿Cuándo puedo utilizar uno o el otro? Pues, por ejemplo, imagínate en nuestro ejercicio de los hospitales en donde yo me quiero traer todos los hospitales tengan o no tengan pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo necesito utilizar un left o un right, dependiendo del acomodo, porque si yo no le pongo el left o el right, solamente te va a traer aquellos que sí cruzarían la información, es decir, aquellos hospitales que tienen gamas. Entonces, más o menos para ese tipo de estilos se utiliza. Eso sí, el más usado es el inner join. Por ejemplo, nosotros tenemos la tabla diagnóstico, donde la tabla diagnóstica tenemos el ID del diagnóstico, el tipo, complicaciones y el ID del paciente. Otra de las tablas ahí medio raras es el OSLAP, y me voy a ir con esta. Por ejemplo, el ID del hospital, ID del laboratorio, descripción y fecha. Tengo la tabla paciente sala, que aquí yo estoy indicando el ID del paciente, el ID de la sala. Y si tú te fijas, la sala pertenece a un hospital. Entonces, voy a utilizar este. Si yo le digo, selecciona todo from paciente sala y yo le hago una ejecución y yo hago esto, pues me va a mostrar jeroglíficos raros. Bueno, en este caso, pues yo necesitaría insertar datos. Vamos a insertar algunos datos en la tabla. Intro, paciente sala, los siguientes valores y voy a insertar ID del paciente 1, sala, vamos a ver si tengo salas, la sala 2 y la sala 3, 1, 2, 3, 4 y pacientes, tengo, no tengo pacientes.
repito, o sea, en lugar de yo seleccionar solo esta información que tengo, que no es entendible para el usuario final, si yo esta tabla la muestro en PHP, pues obviamente no le va a entender. ¿Qué es lo que hago? Voy a empezar a utilizar primero subconsultas. Ahorita lo que estoy haciendo es selecciona todo de pacientes y lo estoy renombrando. Y ahora sí le pongo de paciente, aquí le voy a poner haz nombre, sexo, haz número de cama. Todo esto que ven, que se ve aquí, solamente me estoy trayendo de la tabla paciente, pero se ve ya acomodado, ¿no? Nombre, sexo, número de cama. Pero yo necesito traerme también de la tabla sala, o sea, de esta tabla, quiero traerme el nombre de la sala. Eso es importante. Entonces, pero nada más aquellos pacientes que tienen o que están en una sala o que estuvieron en una sala. Para eso existe esta tablita, la inner join, o sea, la tabla paciente-sala que se une con ambas. Entonces, paciente que se une, inner join, paciente-sala, as PS. Ojo, recordar que yo tengo en mi diagrama paciente-sala, paciente y la tabla sala. Es decir, yo tengo 3 tablas unidas. Paciente se une con paciente sala a través de sus IDs, es decir, paciente.id del paciente, que va a ser igual a lo que tienes en paciente sala, ID del paciente. Muchas de las veces esto nos genera un poco de conflicto. Cuando yo uno 2 tablas, siempre debe de ir en un segundo término el on, porque le estoy indicando a través de qué se une. ¿Cómo sé a través de qué se unen? Pues me puedo ir directamente a buscar mi diagrama entidad-relación y ver, paciente se uno con esto. Pero si no, aquí te lo indica, ¿no? ¿Con qué se une paciente sala? Paciente sala se une con paciente a través del ID. A su vez, inner join lo voy a unir con sala. A través de los IDs de paciente sala, punto, ID de la sala igual a sala, punto, ID de la sala. Si yo hago todo esto, me va a seguir mostrando exactamente el mismo resultado, porque aquí ya falta lo más importante. ¿Qué quiero traerme? Pues quiero traerme de sala, punto, el nombre de la sala. Y aquí yo ya puedo saber qué paciente estuvo, la paciente Andrea del sexo femenino estuvo en la cama número 128 en la sala de mujeres. Pues aquí me faltó poner as nombre de la sala. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar la consulta, pues ahora sí me aparece el nombre de la sala. Pero fíjate, todo esto pudiese crecer. Yo puedo hacer otro inner join con hospital on sala.id de hospital igual a igual a lo que tengo en hospital punto ID hospital. ¿Para qué hizo esto? Porque si te fijas, la tabla sala tiene una relación con ID del hospital para mostrar el nombre del hospital. Entonces, si yo no lo hago con esta unión, yo podría mostrar el ID, pero vuelve a lo mismo. ¿De qué me sirve que diga ID del hospital 6? Si al usuario a lo final lo que interesa es de hospital, muéstrame el nombre del hospital. Haz hospital. Y si yo ejecuto esta consulta, ahora sí, le estoy indicando, Andrea
del sexo femenino estuvo en la cama 128, en la sala de mujeres, en el Hospital Santa Lucía. Y esto, si yo lo plasmo dentro de una tabla en PHP, pues el usuario final sí lo va a entender, porque ya esto ya se le pone hasta el encabezado, dice, ah, ok, ya entiendo. ¿Qué pasa si tuviera otro paciente en otro hospital? Bueno, pues ya nada más te va a mostrar el otro hospital o tal vez en otra sala, no sé, dependiendo de dónde está esa sala, ¿no? Hay que recordar que cuando empezamos a insertar, por ejemplo, en este caso, paciente a sala, pues yo debo de tener previamente insertados pacientes y previamente salas. Aquí estoy indicando que el paciente 3 se va a poner se va a incluir en la sala 1. Le voy a dar la fecha de inicio. Vamos a suponer que entró el día 2020, del día 02, 03, por ejemplo, y ahora vamos a poner 2020, 02, 06. Y vamos a insertar a los otros valores. Lo que estoy haciendo es una inserción múltiple para poder insertar al mismo tiempo a todos los pacientes. Ahora sería el paciente 4, lo voy a poner en la sala 1 también. El paciente 5, pero él lo voy a poner en la sala 2. Y vamos a suponer que entraron la misma fecha, no hay ningún problema por eso. ¿Para qué inserté un poco más? Bueno, para que mi resultado pudiera utilizar con el inner join que acabamos de explicar. Si yo lo vuelvo a ejecutar, pues obviamente ya tengo más pacientes, ¿no? Tengo más pacientes, en qué el sexo que es, el número de cama, en qué sala están y en qué hospital. Y entonces aquí ya puedo jugar un poco más con el proceso de mis consultas. ¿Qué pasa si yo a esta consulta, en lugar de poner, muéstrame todo así tal cual como están, yo puedo poner que nada más me traiga los de Hospital Ángeles? Bueno, entonces le puedo poner where hospital, por ejemplo, where nombre, punto nombre del hospital es igual y podemos poner exactamente este, ¿no? Hospital Ángeles. Y si yo hago esta consulta agregándole todavía una condicional, nada más me va a estar mostrando el Hospital Ángeles. Y aquí es donde se vuelve un poco más largo y complejo el proceso de consultas, porque no es lo mismo hacer esta consultita que teníamos aquí a implementar ahora sí condicionales. Puedo poner Hospital Ángeles o nada más aquellos que hayan estado en el Hospital Santa Lucía, o nada más muéstrame ciertas cosas, los que están en Cuneros. Si yo quiero que de Hospital Ángeles, nombre de la sala es igual a Cuneros, pues entonces mi consulta se vuelve a hacer más chiquita. Nada más me va a mostrar aquellos pacientes que estén en Hospital Los Ángeles en Cuneros.